Amigos, amigas, señoras y señores, nuevamente con el gusto de venirles a informar, agradecidísimo con cada una y cada uno de ustedes por venirse a informar a mi canal. Para mí eso es valiosísimo y hoy se hace un hecho inédito en cualquier sexenio en la historia de nuestro país, que es que el presidente ministro de la Suprema Corte, y quien fue designado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hace una conferencia de prensa. Arturo Saldívar es, por lo visto, alguien que es sumamente respetuoso. Es alguien quien aclaró en esta conferencia de prensa que no iba a hablar absolutamente nada sobre Medina Mora, porque en todos los procesos y sobre todo los legales se tienen que manejar con seriedad y de su parte tenemos que ver integridad, y aún así los reporteros que están lejísimos en nuestro país de realmente hacer una labor que sea pensada, bien elaborada, a muchos de ellos que se llaman o que estudiaron periodismo, no es posible que no puedan sacar esa, que se denote inteligencia, que se denote preparación, y pues únicamente esta conferencia de prensa lo que hicieron fue cansarlo, pero salió a decir puntos que son muy importantes que escuchemos, como por ejemplo sobre el nepotismo dentro del Poder Judicial. Vamos a escucharlo. Hemos estado combatiendo esta práctica a través de las readscripciones y también nos han servido para romper redes de probable corrupción o donde tenemos sospechas de que hay corrupción. Pues bien, esto que hicimos empíricamente y casuísticamente, ahora lo establecemos en un acuerdo para que haya claridad de los juzgadores y juzgadoras y para que haya también líneas claras de política pública de hacia dónde queremos ir en el Poder Judicial Federal. Estamos combatiendo con energía el nepotismo, ya estamos teniendo resultados y estamos combatiendo con energía la corrupción. Y el otro aspecto tiene que ver con las ratificaciones, con el llamado pase automático. Como ustedes saben, de acuerdo con la ley, una vez que un juez o un magistrado dura en su encargo 6 años, se somete a un sistema de ratificación. Si es ratificado, ya no puede ser movido, es inamovible en el cargo, salvo que haya una causa grave de destitución. Hasta hace poco bastaba no tener una falta grave y estar vivo para ser ratificado. A partir de las políticas que hemos impulsado en esta administración y que ahora están ya en este acuerdo, se han establecido requisitos muy estrictos para que tengamos un poder judicial de excelencia, para que los buenos jueces y juezas sean ratificados, pero aquellos que son negligentes o que no son éticos o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza de la ciudadanía, no sean ratificados. Estoy convencido que un poder judicial más honesto es un poder judicial más independiente, un poder judicial con juezas y juezas de calidad es un poder judicial más independiente. Este acuerdo va a regir las políticas públicas de esta administración y estoy seguro que vamos a entregar muy buenas cuentas al pueblo de México. El caso es de que en México está bien que haya autonomía entre los poderes, pero los poderes no pueden ser autónomos del pueblo. El pueblo tiene que ser el que demandemos que precisamente los poderes funcionen eficientemente, adecuadamente, con buen criterio y siempre pidiéndoles que realicen su labor de la mejor manera. El caso y asunto de Medina Mora, lo que provocó la inesperada renuncia del ministro, ya lo había traído en otros videos, pero únicamente para reiterarles a ustedes, amigos, amigas que no hayan podido verlos,
una investigación en su contra por ingresos inexplicables, una misteriosa reunión y maniobras políticas desde el Poder Judicial se manejan como las posibles causas de su dimisión. El presidente ministro, al momento de que no habla de él, esa es una muy buena señal para nosotros porque significa que sí hay un asunto legal en contra de Medina Mora. Eso yo lo puedo asegurar. De otras maneras y de otros asuntos, por supuesto que habló sobre el tema de las amenazas de Felipe Calderón y otras cosas que son muy importantes conocer. Vamos para estar siempre actualizados en este respecto. Lo que quedó demostrado con el congelamiento y descongelamiento de las cuentas del ministro Eduardo Medina Mora, por favor. A ver, yo empiezo por lo último. En relación con la renuncia del señor ministro Eduardo Medina Mora, fue una decisión personal de él que yo respeto, y por respeto a su decisión y a su persona no haré comentario alguno sobre ese tema. Ahora, en relación con las declaraciones que hizo ayer el expresidente Felipe Calderón. Primero, debo decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas, no las di a conocer el martes pasado. Tienen más de 8 años que se sabe de eso. Hoy Juan Pablo Reyes en su nota del Excelsior dice que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que hubo presiones, todo el mundo las conocía, todo el mundo las comentaba. Pero para mayor precisión, desde junio de 2011, Salvador García Soto en El Universal relata las presiones en el caso ABC. Después Jorge Carrasco, en enero de 2013, establece las presiones del caso ABC y también del caso Florence Cassé. Entonces, desde entonces se sabía de estas presiones. Por mi parte, esto lo he dicho en distintas entrevistas, no fue la primera vez que lo dije el martes. Hace unos meses, incluso en el programa de Leo Zuckerman, lo afirmé, pero aquí lo curioso es que Leo Zuckerman inicia la pregunta diciendo: es público que hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón. Él dice, es público que hubo presiones. O sea que todo mundo sabe que hubo presiones. Y yo, obviamente, pues dije que sí existieron las presiones. Entonces, no es nada nuevo, no es que de repente me acordé de algo que no me había acordado, es algo que está en las pláticas de café, en la prensa y en mis entrevistas desde hace años. Y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Felipe Calderón. No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, porque creo que no viene al caso. Voy simplemente a apelar a lo que fue público y es público para todos. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. Simplemente con lo que ayer se dijo habría pruebas para demostrar que hubo presiones indebidas. Con eso me quedo. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado. Soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la renovación, con la modernización, con la transformación del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi prioridad, a eso están entregadas todas mis energías y no voy a perder tiempo con polémicas de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Pero se dice también
¿por qué no denunció en su momento? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Sí lo dije, ahí están las pruebas de que esto se supo prácticamente desde que estaba discutiéndose el proyecto. Pero ¿por qué no salí como ahora a una conferencia a expresar estas presiones? Por una ética de la responsabilidad, porque yo sabía que si yo salía a manifestar y a comentar este tipo de cuestiones iba a generar una crisis institucional. Y antepuse el Estado mexicano y la Suprema Corte a cualquier otra cuestión personal. Lo que sí hice, informé a quien debía informar, en sendas reuniones, en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades y les manifesté que para cuidar a la Suprema Corte yo no saldría mediáticamente a manifestar nada en relación con estos aspectos. Pero al final del día, el antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Mi independencia, ahí está. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca. Por mí habla mi trayectoria, que creo que al final del día los hechos cuentan más que las palabras. Gracias. Muchas gracias. Jessica. Es muy importante dentro del servicio público en nuestro país, cualquier servidor público, que se entienda muy claro. El pueblo lo que mayormente requiere es que se obtenga la confianza por parte de ellos, sobre todo es con los hechos, con las acciones, con las maneras de tratar las cosas y por supuesto el tener una comunicación clara, no mantenerlo ahí en lo obscurito. Eso sería lo más congruente y sensato en base a la transparencia. Que la vida pública se haga cada vez más pública es una frase que hay que acuñar en piedra por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro presidente Arturo Saldívar también dijo que suspendieron a magistrado por inconsistencias financieras importantes. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, anunció la suspensión de un magistrado federal de la Ciudad de México por presunta corrupción e incremento irregular de sus finanzas. Aseguró que al interior del Poder Judicial de la Federación no habrá intocables y sin llevar a cabo una cacería de brujas buscará erradicar actos de corrupción y nepotismo entre jueces y magistrados. Por otra parte, Saldívar Lelo de la REA puso punto final al conflicto generado entre el expresidente Felipe Calderón, como lo acabamos de escuchar, por presiones ejercidas sobre él y la Suprema Corte, en casos sobre todo sobre la guardería ABC y el amparo a Florence Cassés. También evitó hablar sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora, eso ya lo había comentado. Ante la vacante que dejó Medina Mora, el inminente envío de una terna al Senado para buscar a su sucesor, Arturo Saldívar externó que le gustaría que fuera una mujer para garantizar así la paridad de género al interior del máximo tribunal del país. Y únicamente para recordarle a los servidores públicos, porque habló de una crisis, ¿no?, que podía institucional. Bueno, la crisis institucional es otra manera muy elegante, pero tampoco nada directa de decir de la desconfianza política en México. ¿Qué factores explican la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones representativas? Esto, por supuesto, que lo ha tratado la literatura y considera que las actitudes de los ciudadanos son consecuencia del desempeño que estos le atribuyen al sistema. A partir de la encuesta nacional de la cultura política en 2008, este trabajo demuestra para el caso mexicano que la desconfianza se explica mayormente a partir del deficiente desempeño que los ciudadanos atribuyen a sus representantes. Muy cierto. Este trabajo, por parte de un supuesto fundamental, la confianza política es esencial para la democracia en su formato representativo, al vincular a los ciudadanos con las instituciones diseñadas para representar sus intereses, cuidar sus intereses, velar sus intereses. Ello es particularmente cierto para países con
regímenes democráticos recientes donde la experiencia de los ciudadanos en su relación con las instituciones del gobierno no favorece la emergencia de pautas de confianza generalizada. En América Latina, los procesos de democratización experimentados durante las últimas 3 décadas han puesto al tema la representación y la relación con la confianza ciudadana en las instituciones políticas en el centro del debate, a diferencia de la legitimidad democrática que es significativa entre los latinoamericanos y de la satisfacción con el desempeño del régimen, que es oscilante y parece depender en buena medida de la cercanía ideológica con el gobierno de turno. Las y los latinoamericanos expresan sentimientos generalizados de alineación y cinismo respecto a la política y a lo político, y esto es muy cierto. Por tanto, entre mejor velen, salgan a estos, en cualquier poder judicial, todos los servidores públicos, todos, y también tenemos que incluirlos los ciudadanos también somos parte muy importante del país, porque somos la gran mayoría y lo tenemos que demostrar en los hechos. Eso será lo más importante. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias a todas y a todos ustedes por estarme haciendo caso de meterse a mi página principal del canal para verificar, porque en la página principal van a ver siempre los videos que haya subido recientemente. En el arribita ahí se lee, ¿no? Menú, listas de reproducción o playlists. Entren porque tengo 9 diferentes listas de reproducción, si no estoy mal, si no me falla el número. Ya hice un video al respecto en la introducción de mi canal, ahí lo van a poder ver, para que precisamente entiendan dónde y cómo pueden encontrar distintos temas que son muy importantes tenerlos en nuestra memoria, estar informados al respecto, para así ayudar mucho más a nuestro país a comprender mejor cómo va paso a paso nuestra cuarta transformación. Mil gracias. Estamos entonces en contacto. Les mando un saludo fraterno, esperando que estén muy bien, y vamos adelante México, vamos a demostrarlo cada ciudadano y ciudadana con hechos, conciencia, respeto hacia los demás, no hacerle a alguien algo que no te gustaría que te hicieran. Eso es fundamental. Hasta la próxima.